Lo había contado en la apertura del programa. El doctor Guillermo Lustó, que es doctor en Derecho, licenciado en Filosofía, es presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, estuvo con nosotros grabando en nuestros estudios. Y la primera pregunta que yo le hice fue cómo veía él la situación de Latinoamérica, que viaja permanentemente por todos los países y además como docente está muy informado de lo que ocurre en el continente. Hay dos maneras de ver América Latina, una como un conjunto, verla en general, que lo que pasa es después ir a casos puntuales de lo que ha ocurrido en algunos casos en América Latina. Yo creo que hay una mala percepción desde Estados Unidos o desde Europa, porque lo que no tienen en cuenta es que si uno mira la mayor cantidad de países de América Latina, la mayor cantidad en población, en Producto Bruto, en todo, la gran cantidad de países respetan las instituciones. ¿No? Es decir, respetan la Constitución, la separación de poderes, la libertad de prensa. Y hay un grupo de 4 o 5 países que no la han respetado, pero son tan bochincheros que de afuera se ve que América Latina es eso. Ese es el peor problema que hemos pasado. Sí. Uno tiene Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, en algunos casos el populismo de Argentina, y de afuera, desde Europa, lo perciben así, como un fenómeno donde son elegidos los populismos, pero en realidad muestra otra vez ese gran desorden que hay en América Latina. La verdad es todo lo contrario. La mayor cantidad de países, uno los mira, van bien en economía, pero respetan las instituciones. Ese es el primer punto para marcar. Bien, usted va a coincidir conmigo que en realidad en Latinoamérica de todas maneras hay que hacer todo un trabajo porque las democracias son como insuficientes para dar las respuestas que están esperando las sociedades, ¿no? Una de las cosas de trabajo académicamente son la falencia de la democracia. La falencia de la democracia, porque uno lo mira y hoy en realidad tenemos dos acusaciones respecto a la democracia que consideramos liberal, constitucional. Una es la del propio socialismo siglo XXI, que plantean cosas que hay que prestar atención. Una es la desigualdad, una es que el sistema que nosotros creemos que es bueno, el de la Constitución, ellos dicen que es un sistema en el cual las minorías lo utilizan para sojuzgar a las mayorías, ¿no es cierto? Y otra es una crítica muy buena que viene de los chinos. Los chinos son la única alternativa a la democracia. La alternativa significa que dentro de la democracia ellos creen que nada de la democracia sirve. Y hay dos alternativas únicas a esto. Una es la teocracia musulmana árabe, donde ellos siguen pensando en que el gobierno es un gobierno teocrático, y el otro son los chinos. Los chinos dicen, esta democracia occidental, donde el que gobierna es el pueblo y el que elige es el pueblo, tiene falencias enormes, que no tiene cuando el que maneja el poder es el partido político. Y manejan dos acusaciones muy serias contra la democracia. Una es un sistema que no garantiza que los mejores lleguen al gobierno. Si no llegan los mediocres, los aficionados, los que no han tenido una carrera política. En cambio, cuando dentro del partido uno tiene una carrera política, comienza por una localidad pequeña, va creciendo, se va capacitando, y ese sistema, que ellos llaman meritocracia, es la que asegura que la mejor gente llegue al gobierno en un momento determinado. Y el otro está vinculado con esto. Si son elecciones populares, la forma de elegirlo son las campañas políticas. Y la campaña política nunca sirve en el sistema occidental, según los chinos, porque la gente no discute las cosas graves, no discute las cosas importantes, sino discute cosas coyunturales. El candidato nunca dice la verdad, sino trata de responder a lo que la gente quiere escuchar. Y entonces ese sistema, según dicen ellos, eso no funciona. Claro. Porque garantiza que haya mentira, que haya engaño, etc. Es un ataque a la democracia de afuera, pero hay que prestar atención, porque efectivamente el sistema no es bueno. Eso en cuanto a las falencias de la democracia. Sí, uno podría responderle que en toda campaña electoral se engaña al que puede llegar a ser engañado, y en esto tenemos que hablar sobre lo que tiene que ver con la educación y con la pobreza, ¿no? Bueno, Churchill decía, de la democracia decía dos cosas. Uno siempre suele decir o mencionar a que él decía que la democracia es el peor sistema posible, menos todos los demás. Pero la otra cosa que dijo Churchill, y a esa no le prestamos atención, es que el mejor argumento contra la democracia es conversar 5 minutos con un votante. Claro. Por lo que usted dice, por la falta de educación, la falta de percepción de los problemas. Bien. Pero yo creo que si uno mira la parte institucional, yo creo que América Latina no ha hecho mal las cosas. Por supuesto tenemos el tema de la desigualdad, que es una falencia de la democracia, y a lo mejor parte de lo que nos pasa es que le exigimos demasiadas cosas a la democracia. Sí. ¿Ah? Y entonces nos manejamos en dos cosas. La democracia tiene falencias, pero por otro lado el socialismo ha demostrado históricamente que es inviable. Bien. Ahora, lo que dicen desde el socialismo, desde los populismos, que en realidad el problema de la pobreza en Latinoamérica tiene que ver con el imperialismo o las pautas capitalistas de las sociedades, donde lo único que se busca es el lucro individual. Mire,
El populismo existe en todas partes del mundo. El populismo holandés, Grecia, pero en América Latina el populismo tiene varias características. La primera es que es carismático. Sí. Es decir, exige que no es un tema menor. No, es gravísimo. Pero es decir, el populismo en América Latina necesita un líder que, entre otras falencias, lo que tiene es primero que exige que se le delegue el poder y él, en nombre del pueblo, hace las cosas. Claro. La otra es que ese líder es incapaz de generar otro líder. Cuando él muere, caso Chávez, se desaparece. Ese es el primer problema. El segundo es que parte de la premisa de que son fundacionales. Sí. Cada populismo viene acá a arrancar de nuevo, se pierde todo lo que se ha hecho, y una característica de este populismo, o de este carácter fundacional, es que nadie viene a hacer una revolución y a irse a los 4 años. Como lo dijo Evo Morales, nadie hace una revolución y se va a los 4 años. En consecuencia, quedarse en el poder, eternizarse en el poder, es un elemento característico de esto. La otra es lo que te decía, una narración, ¿no? Todos tienen un discurso, un cuento, una interpretación de la historia reciente que justifica su acción. Y que esto plantea inmediatamente la oposición. Son países que confrontan, dividen a la sociedad en dos, y se produce no solamente acá la grieta famosa, sino en todas partes. En Venezuela está claro eso. Así que estas características son las que hacen que sea tan nocivo el populismo del siglo XXI. Sí. Pero afortunadamente ha demostrado que es una utopía irrealizable, que no se puede llevar a cabo, y que con todas las falencias que tiene la democracia y lo que tiene la libre empresa, es la que ha mostrado que los resultados concretos que tenemos son positivos. Sí, yo lo que observo que explota en esta situación de injusticia y que minusvalidan a la gente, o se le dan un mensaje discapacitante y la gente cree que es pobre por cuestiones económicas. En realidad son por cuestiones culturales, porque usted encuentra mucha gente y dice, usted sabe que usted tiene unas grandes posibilidades, grandes talentos que no los está empleando porque está creyendo en ese líder que le dice que el Estado le va a venir a solucionar lo que realmente lo podría hacer usted y mucho mejor que el Estado. Eso, la propiedad privada, hay que decirle a la gente que la propiedad privada vale la pena mantenerla porque en algún momento todo el mundo va a ser propietario. Pero una cosa importante es la siguiente, más o menos, yo diría que comparando, Washington y Julio César vivían en el mismo nivel de confort, ¿sí? Es decir, durante 18 siglos no pasó nada. Y en 200 años la libre empresa ha generado que la mayor cantidad de pobres hayan desaparecido, hoy son minoría, hoy la cantidad de pobres en el mundo no pasa del 16-17%. No, hoy la gente está más educada, más alimentada y mucho más informada. Y de todas maneras, hoy un hombre de clase media baja vive mucho mejor que un aristócrata del siglo XVIII. Bueno, fíjese que la Iglesia, muy crítica al capitalismo, termina diciendo, miren, el capitalismo tiene muchos defectos, pero quiero decir una cosa, el progreso solo depende del capitalismo, es el que ha movido el mundo. No lo dice tan clara la Iglesia, ¿Sí? No lo dice tan claro. Yo creo que el discurso de la Iglesia es equívoco. Que a veces... Sí, yo creo que usted es crítico al discurso de la Iglesia. Soy crítico porque hubo un gran católico que era Michael Novak, que fue uno de los grandes teólogos católicos, que fue el que defendió, creo que fue el único teólogo que defendió al capitalismo como conciliador con la Iglesia católica. El resto es una especie de inclinación a la pobreza. Y yo creo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. La pregunta mía es, ¿quién ha aportado más a eliminar la pobreza? ¿El capitalismo o la libre empresa? Yo no hablo de capitalismo, hablo de libre empresa, o el socialismo, ¿no? Y acá hay una cosa que creo que es importante. Si todo el mundo habla de pobreza, pero el verdadero problema es cómo se crea riqueza. Claro. Porque pobres son naturalmente, nacemos pobres. Claro. Entonces el problema de la pobreza es un problema de analizar, no hay causas, la pobreza es natural. Lo que importa es qué elimina la pobreza y eso es crear riqueza. Entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo se crea riqueza? Y ahí la respuesta es una sola. Sí. Le hago otra pregunta. Cuando uno ve compara estos regímenes populistas o este socialismo que le llaman del siglo XXI con otros gobiernos, a veces uno nota que tienen una agenda social mucho más completa que otros gobiernos. ¿El socialismo del siglo XXI? Sí, ¿eso es como una virtud que habría que ver o usted no cree que sea así? No. ¿Usted sabe quién era Teodoro Petkov? Petkov es uno de los grandes teóricos marxistas, venezolano, y que apoyó en un principio a Chávez. Y en un programa que yo tenía en Miami, lo consultaba mucho porque es un hombre muy lúcido, es un marxista muy lúcido, y un día le pregunto, después que le había sido mucho tiempo crítico con Chávez, le pregunto en radio, al aire, decime Teodoro, ¿qué es lo que vos creés que Chávez ha puesto o qué tiene de positivo el chavismo? Entonces después de pensar me dijo, bueno, haber puesto el tema de la pobreza sobre la mesa. Le digo, sí, es cierto. Le digo, ¿y vos no pensás que el socialismo hace bien en poner ciertos temas sobre la mesa, pero el que lo soluciona es la derecha? Y me dijo, sí. Claro. Me dijo sí, porque esa es la verdad. Hacen bien en poner el tema sobre la mesa, creo que era necesario, que la gente no tiene conciencia, pero yo también creo que el tema de la pobreza es otra vez. ¿Quién muestra
mejores caminos para terminar con la pobreza. Y ahí no hay ninguna duda. Yo le decía esto porque, por ejemplo, el kirchnerismo, que yo soy muy crítico del kirchnerismo, la gente que sigue me conoce mi línea editorial, pero debo reconocer que tuvo una política social que atendió a cuestiones que a veces otros gobiernos no atienden, ¿no? Sí. La asignación universal por hijos, plan trabajar, o sea, que está son como gobiernos preocupados por esas situaciones de justicia. Ahora, es como dice usted, a ver, hemos tenido crecimiento a tasas chinas. Hemos tenido el precio de la soja más alto del mundo cuando nosotros vendíamos soja. Sin embargo, terminamos con que el 30% de los chicos entre 0 y 15 años terminaron siendo pobres. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? Pero Pedro, esas soluciones como la asignación universal por hijo, ese tipo de cosas, son a muy corto plazo y como una medida de emergencia. Sí. Entonces la pregunta es, ¿a largo plazo qué hizo el kirchnerismo para la economía? Es real, yo le digo, a corto plazo sirve, por eso yo dije en el programa anterior que Mauricio Macri siga con los planes sociales es una buena noticia a corto plazo. Porque estamos mal, porque lo necesitamos, pero sí, no es una buena medida. Pero usted no puede pensar en el progreso, en el desarrollo, mientras gente se muere de hambre. Es decir, esperen un momento que ya llega el progreso, ya llega el desarrollo. Absolutamente, absolutamente. Y cuando critican la teoría del derrame, cuando crece la economía derrama para todos. Es lo que usted decía recién, un tema es, yo creo que a largo plazo o a mediano plazo, que es donde los académicos trabajan, no en el corto plazo político, a largo plazo la única salida es el crecimiento por la vía del derrame, por la vía del crecimiento, por la vía de la libre empresa. A corto plazo uno tiene que tener la gente que no va a estar dentro de 20 años y que vive hoy el problema, ese es el tema angustiante. Pero a la salida a largo plazo, la salida como sociedad, no es sino la del derrame. Bueno, entonces usted coincide conmigo, a ver. Inversión, educación, meritocracia. Mientras tanto, ayuda social a los sectores populares, pero que sea en el mientras tanto para que entren en ese círculo virtuoso. Con una condición. Sí. Yo creo que uno de los males del populismo, y especialmente en la Argentina, es el corto plazo. Todo el mundo trabaja a corto plazo. Claro. Entonces hay medidas de corto plazo que no es que sean malas en sí mismas, es que condicionan a largo plazo. Claro. Entonces yo tomo medidas de corto plazo por la situación actual, pero condiciono la de largo plazo, voy a seguir siempre en este tipo de temas. Sí, hay un problema que hay que solucionar, lo que hacemos con las elecciones, porque los políticos cuando toman decisiones están pensando en la elección que llega a las 2 años, asumieron a los 2 años la elección de medio término, que son fundamentales. Alfonsín pierde las de medio término, se tuvo que ir. Y también Estados Unidos. Es la crítica china. Claro. La crítica china de que las elecciones no son el mejor sistema, de que no funciona, pero yo creo que hay que mirar un poco a ver qué es lo que ha producido cada uno en el pasado y en la historia, ¿no? Y el socialismo nunca ha demostrado ser viable. Bien. Y en cambio la libre empresa ha demostrado que se puede crecer. ¿Por qué cree que Chávez, bueno, ahora está distinto, vamos a ver qué pasa con Maduro, pero Lula, Dilma, Cristina, Evo Morales son muy cuestionados desde el punto de vista por actos de corrupción, en algunos graves sospechas y en otros incipientes evidencias que se están mostrando? La corrupción es un bien endémico, es un mal endémico en América Latina. Hay corrupción en Costa Rica, hay corrupción en Paraguay, en todos lados. ¿Qué es lo peor que ha pasado con la Argentina? Es que en la Argentina no era la corrupción de un funcionario que cobró una coima. Era sistémica. Claro. Fue un asalto al país y se robó al país. Es decir, ya no era el problema de que un funcionario se embolsaba un dinero o por tráfico de influencia. Es que el sistema estaba armado para que todo el mundo robara. Claro, ya era una lógica. Desde el que compraba café quería que... Es decir, no es el robo para enriquecerme, sino es el robo por el poder, para conseguir el poder. Y cuando yo hablaba, tuvimos hace un par de años una presentación en el Senado americano hablando de la corrupción en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela y en Argentina. Cuando yo contaba ciertas cosas de Argentina, no lo podían creer. Por ejemplo, que el chofer y el jardinero del presidente, que era en ese momento Kirchner, estuvieran enjuiciados por enriquecimiento ilícito. Que hubiera no menos de 120 funcionarios acusados de corrupción. Que los montos o los juicios por corrupción pasan de 100. Que el vicepresidente tuviera 5 juicios encima en ese momento, ahora tiene muchos más. Y todavía no había saltado ni lo de Cristina, ni lo de Báez, ni lo de Cristóbal López. Es un asalto sistémico. Es como si toda la estructura del poder hubiera sido armada para robar. Sí, el problema es el mensaje cultural que transmite, porque cuando el gobernante es ladrón, el de abajo no quiere jugar con las reglas de juego honesta, porque dice en realidad termino siendo un marginal yo. Entonces tengo que entrar en... ¿Qué ocurre con esto? Rompe con la cultura del trabajo y de la eficiencia. Entonces, con usted cuando habla con la gente del sector privado dice, che, ¿y en esto
cuánto queda, cuánto hay, y uno comienza en ese diálogo que es imposible volver a enderezarlo. Yo creo que es un problema cultural mucho más complicado, pero solamente quería hacer una aclaración que creo que vale la pena. En Estados Unidos hay también corrupción, pero cuando uno encuentra, primero la corrupción es haber volado sin pagar un pasaje, cosas de moneda, pero cuando le preguntan, cuando sale en el diario dice, esto se hizo con los dineros de los contribuyentes. Yo creo que la diferencia es que para un sajón, la cosa pública, sea dinero o espacio, es de todos. Y en América Latina es de nadie. Es de nadie. Entonces, cuando Claro, porque acá dicen, a ver, si habrían llevado el 10% del presupuesto nacional. Presupuesto nacional es una entelequia, una cosa abstracta. El 10% de lo que hemos pagado nosotros. De lo que hemos pagado todos, que claro, cuando uno paga es una cuota de satisfacción que deja de tener para ponerla al servicio de la comunidad. Por eso yo decía que la corrupción es la peor ruptura del pacto social. Absolutamente. Pero además yo creo que hay que sumarle, en el caso de Argentina y en el caso de Brasil, la impunidad. Sí. Porque hay lugares donde hay corrupción, pero como no hay impunidad, la corrupción se castiga y no entra culturalmente. Bueno, pero en un sistema como el nuestro y el de Brasil, la corrupción además es impune. Sí, nosotros estamos en la misma sintonía. Yo en programas anteriores dije, a mí no me preocupa como sociedad, como ciudadano, no le preocupa mi conciencia democrática que haya dirigentes corruptos. Lo que me preocupa es que haya jueces venales. Claro. Porque la corrupción es un acto de un político, un empresario. La impunidad es un acto del juez. Social, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Sí, el otro tema que me parece grave, no solo el embate de la corrupción en Latinoamérica, sino también el narcotráfico, ¿no? Que está penetrando, está ganando grandes sectores sociales. La Iglesia ha dicho que no hay ninguna comunidad de base que no esté penetrada por el narcotráfico. Así a ver, ya no es solo un problema moral, de concepción de la persona humana. El sistema sanitario en el futuro no va a tener los recursos suficientes para poder atender este problema. Yo creo que la mejor respuesta a eso que usted me plantea la dio el presidente Felipe Calderón. Hace un par de meses tuvimos un almuerzo con el grupo de Vargas Llosa, tuvimos allá en New York. Y fue la pregunta esa, ¿por qué Colombia pudo con el narcotráfico y México no? Y dio una respuesta que me parece espectacular. Dijo, porque en Colombia la sociedad civil se metió en el tema y exigió terminar con el narcotráfico. Y en cambio en México no. La sociedad civil vive con el narcotráfico, convive, y no hay un reclamo social para terminar con el narcotráfico. Porque usted sabe dónde está uno de los poderes del narcotráfico. Primero, en generar miedo. Segundo, en generar complicidad. No, es que él decía algo más, decía, no es narcotráfico lo que hay que hablar, es narcoestado. Narcoestado, porque ya el narcotráfico ha tomado posesión del Estado. Sí, claro. Y en Colombia lo pudimos combatir y en México no, y yo creo que en Argentina tiene los dos caminos. Si decidimos que la sociedad civil reclame el tema del narcotráfico es una cosa, y si hacemos ojos vistas como hemos hecho hasta ahora, la sociedad es complicada. Bien, cuando yo lo presenté a usted dije, estamos con Guillermo Lustó, no puedo dejar de contarle a la gente que usted es el padre de Martín Lustó. No, él es el padre de mi nieto. Es el padre de su nieto. No es mi hijo, es el padre de mi nieto. ¿Cómo es su relación con Martín? Bien. Muy bien, además se deben ver seguido porque usted está en Miami y él está en Estados Unidos. Sí, pero todavía no lo he visto desde que asumió, no lo he podido ver. Ah, no me diga. No lo he podido ver. Ah, está bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, un gusto realmente conversar con ustedes.